Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, lunes 22 de marzo, en nuestra área de personal social, trabajaremos la cultura chavín. Desde el día de hoy, empezaremos a trabajar nuestras culturas que han surgido a lo largo de los años en el Perú. Empezaremos con las culturas denominadas pre-incas, porque son aquellas culturas que han surgido antes de los incas. La primera cultura que vamos nosotros a estudiar es la denominada cultura chavín. Ya chicos, necesito mucha atención porque hay que entender algunos datos importantes que vamos a mencionar, los cuales en el momento del desafío ustedes lo van a tener que recordar para poder desarrollar su ficha. ¿Ya? Ubicación. ¿Qué cosa nos habla con la ubicación? Quiere decir dónde se desarrolló la cultura chavín. Y nos dice, la cultura chavín se desarrolló al pie de la Cordillera Blanca, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. ¿Dónde se desarrolló la cultura chavín? En la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. ¿Ya? Ancash es un departamento que pertenece al Perú. ¿Ya? Fue descubierta por ¿quién? ¿Quién la descubrió? El historiador Julio César Tello, o más conocido como Julio C. Tello. Él fue quien descubrió la cultura chavín. Luego vamos a ver la arquitectura. ¿Qué cosa quiere decir arquitectura? Quiere decir qué construyeron en la cultura chavín. Dice, el principal ejemplo de arquitectura en la cultura chavín es el templo llamado Chavín de Huanta. Es la principal construcción de la cultura chavín. El templo Chavín de Huanta. Dice, la arquitectura de Chavín de Huántar, ¿ya? Se puede dividir en dos fases, dice. La primera fase corresponde a la construcción del templo viejo y la segunda a la construcción del templo nuevo. Quiere decir que no fue sencillo construir el templo Chavín de Huántara. Tuvo que pasar dos fases. Primero se construyó el templo viejo y luego en la segunda fase se construyó el templo nuevo. Dice que estas construcciones, ¿ya? Mayormente líticas. ¿Por qué se llama construcción lítica? Porque fueron hechas de piedra, ¿ya? Por eso se llama construcción lítica, porque fue hecha de piedra. Y en algunos lugares, ¿ya? Especialmente en la costa, utilizaron barro y adobe. El adobe es como un rectangulito que utilizan para construir las casas antiguamente, que es color tierra, ¿no? Entonces, eso unido con barro, ¿para qué? Para que pueda juntarse, pueda unirse y puedan construir. Porque antes pues no había cemento, como ahora para construir las casas que utilizan ladrillo, cemento, pero antes no había esas cosas. Entonces, estos pobladores de la cultura chavín utilizaron piedras, barro y adobe, ¿ya? Recuerden, ¿cuál fue la mayor construcción o la construcción más importante de la cultura chavín? El templo Chavín de Huanta, ¿ya? Luego vamos a estudiar la escultura. En la escultura vamos a encontrar cuatro principales, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver qué cosa o cómo hicieron sus esculturas. Fueron hechas de piedra. Profesor, Sí, te escucho. se escucha bien mal, no se escucha muy bien, se escucha entrecortado. ¿No me escuchan bien?
De Yo repente, sí soy como, de repente es tu internet, hijo. yo sí escucho. Claro, de repente es tu internet. Ya. Ahora dice, escultura. Ya, vamos a ver qué cosa era la escultura. Era lo que ellos elaboraban, ¿ya? Y para su escultura, ellos fueron expertos con la piedra. Y a eso se le llama arte lítico. ¿Ya, chicos? Los chavín utilizaron el arte lítico, que era elaboraciones a base de piedra. Con énfasis religiosos, dice. Ya, entonces sus esculturas fueron hechas de piedra con énfasis religioso. Y vamos a ver que las culturas o las esculturas más importantes fueron los monolitos y las cabezas clavas. Vamos a ver cada uno de ellos, de estas 4 esculturas principales. La número 1 es la llamada o el llamado lanzón monolítico. Chicos, presten atención porque es importante lo que les estoy mencionando para que desarrollen sus fichas, ¿ya? El lanzón monolítico se encuentra en la parte céntrica del templo antiguo y representa al dios jaguar. ¿Qué cosa es un jaguar? Un jaguar es parecido a un tigre, ¿ya? Entonces, en el lanzón monolítico se encuentra, dice, la parte céntrica del templo antiguo. ¿Y a quién representa el lanzón monolítico? Representa al dios jaguar. Y el lanzón monolítico es así como lo vemos en la, como lo vemos ahí en la imagen. Este es el lanzón monolítico, ¿ya? Vemos una escultura de piedra y vemos una cara aquí adelante, en la parte de adelante, vemos una especie de un felino, ¿no? Aquí en la parte de acá, y ese representa al dios jaguar. ¿Ya, chicos? Eso es el lanzón monolítico. Pasamos a la segunda escultura. La segunda escultura es la denominada el obelisco Tello. Es una escultura lítica, o sea, hecha de piedra, que mide 2.52 metros, esculpida en las 4 caras y representa un dios caimán. ¿Ya? Mira, aquí la diferencia. En el obelisco Tello, ¿a qué dios se representa? Al dios caimán. ¿Cuánto mide el obelisco Tello? 2.52. Para que ustedes se hagan una idea de qué tamaño es, miren ahí en la casa donde viven, calculen la distancia del suelo hacia el techo. Del suelo hacia el techo, más o menos ahí hay 2,50 metros. De ese tamaño aproximadamente es el obelisco Tello. ¿Ya? Y es una escultura de piedra que han tallado en esa piedra al dios Caimán. ¿Ya? Aquí vemos un poco acerca del obelisco Tello. Aquí hay una parte del obelisco Tello y vemos que en cada una de sus partes está esculpida. Miren, si nosotros vemos, ahí hay bastantes líneas. Eso representa las patas del caimán, porque, como dice, el obelisco Tello es una representación del dios caimán. ¿Ya? Pasamos ahora, chicos, a la siguiente escultura. ¿Ya? La siguiente escultura es la Estela Raimondi. Así se llama, Estela Raimondi. Es un monolito de la escultura chavín que representa al dios Huiracocha. El dios Huiracocha es el dios de 2 báculos y de 2 caras. Quiere decir que en esta Estela Raimondi, que también es hecha de piedra, ya vamos a tener al dios Huiracocha. El dios Huiracocha se caracteriza porque tiene 2 báculos, uno en cada mano, ¿ya? 2 báculos. ¿Qué cosa es un báculo? Es una especie de arma de manera larga, ¿ya? Que tiene en los brazos, ¿ya?
porque es un dios guerrero, ¿no? El dios Huiracocha. Y tiene dos caras, dice el dios Huiracocha. Entonces, esto es representado en la estela Raimondi, ¿ya? De la cultura chavín. No lo olviden, ¿ya? Ahí vemos la imagen más o menos de cómo es. Miren aquí, vemos, este es uno de los rostros, mira, uno de los rostros de el dios Huiracocha, ¿ya? Y en los lados vamos a ver que tiene en los lados su báculo. Miren, aquí tiene un báculo en su mano y aquí en la otra mano también sostiene otro báculo. Por eso llaman el dios de dos báculos, ¿ya? Y por último, vamos a observar la otra escultura. Y esta escultura es muy conocida y muy famosa a nivel internacional. Es la escultura denominada cabezas clavas. Son representaciones del dios jaguar, ¿ya? Ellos creían mucho en el dios puma, en el dios jaguar, en estos animales, ¿ya? Entonces, aquí vemos claramente un rostro, miren, es un rostro y representa al dios jaguar, ¿ya? Y hay cabezas de distintos tamaños, grandes, pequeñas, medianas, ¿ya? En algunos casos presentan rasgos antropomorfos y en otros rasgos felínicos. ¿Qué cosas son rasgos felínicos? Viene de rasgos parecidos a los felinos, al jaguar, tigre, puma, ¿no? Esos son rasgos felínicos. ¿Y qué son rasgos antropomorfos? Son rasgos de formas distintas, que no son normales, ¿ya? Por eso dice que ellos, los de la cultura chavín, ellos creían en dioses muy raros, en dioses, digamos, fuera de lo normal, ¿no? Muchos lo relacionan con figuras o dioses terroríficos. Decía que ellos tenían esa idea al momento de hacer sus esculturas, ¿ya? Entonces vemos esas cuatro principales esculturas, ¿no? Hemos visto las cabezas clavas, hemos visto... Profesor, Sí, dime. un ratito voy a salir. Ah, no hay problema. Apaga tu audio, no tienes por qué encenderlo, sal y vuelves a ingresar. Entonces hemos visto las cabezas clavas, hemos visto la estela Raimondi, hemos visto el lanzón monolítico y el obelisco Tello. Son cuatro principales esculturas de la cultura chavín, ¿ya? Entonces, luego vemos aquí, tenemos la cerámica. En la cerámica, ellos fueron muy particulares. Es generalmente monócroma. ¿Qué quiere decir monócroma? Que utilizaban un solo color. En algunas ocasiones decorada con colores rojo, negro y plata. O sea, monócroma quiere decir que sus cerámicas eran, o sea, no hacían una cerámica colorida. Si hacían una cerámica de color negro, mayormente todo era color negro. Si hacían una cerámica de color rojo, todo era de color rojo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir una cerámica monócroma, que utilizaban un solo color para hacer esa cerámica, pero podían hacer otras cerámicas de otro color también. ¿Ya? Entre los seres más representativos que ellos hacían en sus cerámicas, tenemos seres, dice, zoomorfos. ¿Qué viene a ser zoomorfos? Zoomorfos quiere decir que ellos dibujaban animales. Zoo viene de animales. Fitomorfos viene de plantas. Fitomorfos. Y antropomorfos viene de figuras extrañas. También dice que sabían ellos graficar en su cerámica tubérculos como la papa, felinos, ya como el puma jaguar, también podrían hacer monos, lagartos, serpientes y aves. Y aquí viene algo sumamente importante que deben tomar nota. Los colores más usados en la cerámica
chavín fueron el gris, el marrón y el negro. Repito, los colores más usados en la cerámica chavín fueron gris, marrón y negro. Aquí vemos algunas cerámicas chavín, ¿no? Entonces, aquí vemos que ellos graficaban en sus cerámicas figuras, ¿no? De animales, de plantas, de cualquier tipo de animales, serpientes, aves, lagartos. Entonces, ellos graficaban en sus cerámicas o en sus esculturas muchos seres antropomorfos de diferentes formas, zoomorfos de animales, de plantas, etcétera. Muy bien. Luego vemos los dioses, ¿ya? Los dioses. En la cultura chavín vamos a tener el pueblo chavín fue politeísta. ¿Qué significa, chicos, la palabra politeísta? La palabra politeísta significa que adoraban muchos dioses, tenían varios dioses. Y mira lo que dice acá, que eran dioses terroríficos, ¿ya? Dioses terroríficos. ¿Qué quiere decir que eran dioses terroríficos? Quiere decir que las figuras que ellos representaban eran de dioses que eran sobrenaturales, ¿no? Que causaban miedo. Entonces, eso es lo que nos habla acerca de sus dioses. La religión en Chavín habría tenido influencia selvática, dice, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales que recogían rasgos felinos, como el jaguar y el puma, pero también caimanes, serpientes, diversas aves andinas como el águila, cóndor y halcón. Entonces, ¿qué tengo que rescatar aquí? Que los dioses, ya en el pueblo chavín, eran varios y se caracterizaban porque muchos de ellos eran terroríficos. Y en sus esculturas, ellos mostraban a estos dioses, a los felinos, a las aves, serpientes, a los caimanes. Entonces, eso quiere decir. Y aquí vemos una figura de quién. ¿Se acuerdan que les dije? El dios Huiracocha, ¿no? ¿Por qué se caracterizaba el dios Huiracocha? Porque tenía dos báculos en las manos. Mira, acá tiene uno y aquí tiene otro. Dos báculos. Y también tenía, dice, dos caras, ¿no? Aquí vemos una cara, ¿ya? Pero también para la parte del espaldar presenta otra cara también el dios Huiracocha, ¿ya? Entonces, de esa manera es como ellos Ya representaban está acabando ya. ¿Y cuál es el curso? a sus dioses. ¿No? Entonces no me sacaron. Ahora vamos a ver ahora cuáles eran sus principales actividades económicas. Repito, principales actividades económicas de los chavín son dos, agricultura y ganadería. Repito, principales actividades económicas de la cultura chavín, agricultura y ganadería. ¿Qué cultivaron en la agricultura? El maíz, la papa, oyuco, mashua, oca, camote, payares, frijoles, maní, ajíes, quinoa, cañigua, tomate, pepino y palta. Eran las principales o los principales productos que ellos cultivaron en su agricultura. Los más Profesor, Dime. Dime. la más chica. Ven, mira, ¿desde cuándo empiezan? La mágica es algo, creo, parecido a la mashua. No sé bien, porque no conozco mucho los productos andinos, pero me imagino. Entonces, aquí vemos que los principales productos que ellos cultivaron fueron el maíz y la papa. Fueron los principales, acompañados de todos los demás. Y en la ganadería, desarrollaron la ganadería en base a los auquénidos. ¿Quiénes eran los auquénidos? Las llamas y alpacas. Ya yo les dije que, ¿qué utilizaban de ellos? Aparte de utilizar sus carnes de las llamas y alpacas, ellos también utilizaban su lana para hacer sus prendas de vestir, ¿no?
Y también dice que criaron cuyes. Por eso que los cuyes también sirvieron de alimento para ellos. Ok, chicos, una vez que hemos logrado ya explicar todo nuestro tema y conocer todo acerca de la cultura chavín, que se desarrolló en la provincia de Huari, departamento de Ancash, que su principal centro arquitectónico fue el templo Chavín de Huántar, que su escultura fue esculpida en arte lítico, que era lo que trabajaban en piedra, y que sus 4 esculturas principales fueron lanzón monolítico, representando al jaguar, el obelisco Tello, que medía 2,52 metros, representaban a un caimán, la estela Raimondi, que representaba al dios Huiracocha, ¿ya? Y las cabezas clavas, que representaban al dios jaguar de distintos tamaños. En la cerámica vimos que representaban muchas figuras de animales, de plantas, seres zoomorfos, antropomorfos, y sobre todo que los principales colores que usaban eran el gris, marrón y negro. En los dioses hemos visto que ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, muchos de ellos eran terroríficos, ¿ya? Y representaban ya seres sobrenaturales como el jaguar y el puma, así como aves andinas como el águila, cóndor y halcón. Y las 2 actividades principales que tenían, ya económicas, eran la agricultura y la ganadería. En la agricultura lo principal que cultivaron fue el maíz y la papa, y en la ganadería ya ellos criaban llamas, alpacas y cuy. Muy bien. Una vez que ya hemos conocido todo acerca de la cultura chavín, les dejo a ustedes la ficha para que la puedan desarrollar en casa. Ya, esta ficha ustedes la van a hacer en casa. Yo solamente les voy a dar las pautas cómo lo van a hacer. No se lo voy a desarrollar. Ya. Dice, en la pregunta 1, ¿en qué provincia y departamento se desarrolló la cultura chavín? Eso lo completan ustedes. No me lo digan aquí porque los compañeros lo van a escuchar. Así que eso lo van a hacer ustedes en casa. ¿Ya? Así que no me lo vayan a decir porque si no le van a ayudar a los compañeros a desarrollar. ¿Ya? Luego, ¿quién descubrió la cultura chavín? También lo hemos mencionado. ¿Ya? Eso lo colocan ahí. ¿Cuáles fueron los colores más usados en la cerámica de la cultura chavín? También se lo he mencionado varias veces. Son 3 colores principales que utilizaron en la cultura chavín. Eso lo colocan ahí. En la pregunta 4, dice, cultura chavín, cerámica, ¿qué representaban y qué colores usaban? Eso lo van a colocar aquí. En la cerámica, ¿qué representaban? Yo les dije, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a dar una ayudita. En la cerámica, ellos representaban animales y plantas. ¿Y qué colores usaban? Tal, 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 tal. Listo. Y lo colocan. ¿Cuál fue su principal construcción arquitectónica? También se lo he mencionado. Lo colocan ahí. ¿Cuáles fueron sus 4 principales esculturas? Ahí colocan las 4 principales esculturas. Está muy fácil. Luego en el 5 me van a tener que dibujar una de las esculturas chavín. Son 4 de las que hemos visto. Ustedes van a elegir una y me la van a dibujar. Bien dibujadito, ¿ya? Por Profesor, profesor, ¿qué dibujo vamos a dibujar? las 4 esculturas que hemos visto. Las 4 esculturas. No podemos dibujar porque es más... Las 4 esculturas que hemos visto son la estela Raimondi, ya, el lanzón monolítico, las cabezas clavas, ¿no? Y la otra más también. Vamos a escoger una de esas 4, solo una, y la vamos a dibujar aquí. Ya, solo una de esas esculturas. Y por último, en la número 6 tenemos varias preguntas para que ustedes pongan verdadero o falso. Como por ejemplo, les voy a ayudar en la primera. ¿El arte lítico pertenece a la escultura de la cultura chavín? Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el arte lítico era lo que ellos utilizaban cuando construían con piedra.
Eso era el arte lítico. Y sí pertenece a la cultura chavista. Ustedes van a tener que leer todas las preguntitas y van a colocarme verdadero o falso según responda. Esa va a ser su pregunta, esa va a ser su tarea del día de hoy. ¿Correcto, chicos? ¿Preguntan? ¿Pregunta? Uy, Ale. Chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar la sesión? No, profesor. Profesor, no entendí la principal construcción de Profesor, Sí, para los que no han comprendido bien, profesor, dime. mire, ahí le mando su prueba de disco. Ya, muy bien, hijo. Les digo, para los que no han comprendido bien, a ver, vamos a apagar los audios porque ustedes no entienden. Vamos a apagar los audios. Ya. Para los chicos que no han comprendido bien, que les ha fallado el internet y que no han escuchado de repente lo que yo expliqué, a continuación yo les voy a subir el video de la clase. Lo vuelven a ver para que entiendan y desarrollen. ¿Ok? Con ustedes será hasta el día de mañana. Los dejo para que desarrollen su ficha. Chicos, los dejo para que desarrollen su ficha. Cualquier duda pueden verlo nuevamente en el video. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Hasta el día de mañana. Chao. Adiós, profesor. Chao. Profesor. Adiós, profe. Chao, profesor. Mañana. Todos ustedes, un fuerte abrazo. Adiós.